Bien, muy buenas noches, comunidad Mentoring. Gracias por estar con nosotros esta noche, nuevamente en el conversatorio ACR en la gestión del mantenimiento eléctrico. Mi nombre es Gustavo Taco. El día de hoy voy a acompañarlos junto, claro está, a nuestro ponente, el ingeniero Iván Turco. Les recordamos que este conversatorio, pues el objetivo es poder interactuar con ustedes. Para ello tenemos en la parte inferior de sus pantallas un apartado denominado preguntas y respuestas para que mientras se va desarrollando esta sesión, pues puedan ustedes elevar las consultas que tengan respecto a ello. Les recordamos que este apartado funciona tal cual como el chat, bien como el chat común en una sesión regular. Nosotros vamos a estar revisando las consultas y haciéndolas llegar al ingeniero Iván Turco. Como había señalado al inicio, este conversatorio forma parte de nuestro programa internacional de especialización en solución de problemas, análisis de fallas y causa raíz, que empieza este miércoles 9 de abril. Estamos ya muy cerquita. El día de hoy vamos a revisar muchos temas relacionados a ello, pero también tenga presente que nuestro programa tiene módulos que van desde introducción a la solución de problemas, definición de una estrategia de solución de problemas a través del ACR, que es el análisis causa-raíz, metodologías de solución de problemas en equipos y o procesos, metodología de aplicación del ACR, entre otros. El día de hoy, como había señalado, tenemos al ingeniero Iván Turco. El ingeniero Iván Turco es ingeniero electricista con maestría en gestión de mantenimiento y un posgrado en gerencia de proyectos bajo la metodología PMI. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional especializado en sistemas de distribución de energía, desempeñando funciones como diseño, ejecución, supervisión, operación y mantenimiento de equipamiento en subestaciones de potencia, líneas de transmisión y sistemas eléctricos industriales y mineros. Laboró como superintendente de mantenimiento eléctrico e instrumentación en Sociedad Minera El Brocal, así como superintendente de proyectos eléctricos en Hochschild Mining, además de docente en la Universidad de Piura, UDEP, para los programas de posgrado, cursos de especialización en TechSoup y ponente en diversos congresos. Actualmente, el ingeniero Iván Turco se desempeña como subgerente de operaciones en Geiger Cable Perusac. Ingeniero Iván, gracias por estar con nosotros esta noche. Le cedo la palabra. Gracias, Gustavo. Buenas noches con los que están en la sala, conectados por Zoom y nuestros espectadores que están dentro de la plataforma de YouTube también. Hoy vamos a ver, la idea de esto es conversar un poco que cambiamos la plataforma de los masterclass, los conocidos masterclass, con la finalidad de realizar conversatorios, porque había mucho por discutir. Entonces, estamos tratando en lo posible, realizar este tipo de conversatorios. En otros puntos, vamos a regresar a tocar nuevamente masterclass en algunos temas, y cuando tengamos algo por hacerlo más dinámico, vamos a incluir un tema de un conversatorio. Tal cual es el día de hoy, es un conversatorio. ¿Por qué? Porque la idea es hacerlo un poco dinámico, el tema del análisis causa-raíz, porque para hacer una evaluación de este tipo necesitamos mucho conocimiento. Entonces, como necesitamos mucho conocimiento, es importante la participación de varios profesionales, de varias especialidades, con la finalidad de poder llegar a, a esa matriz donde se produjo el evento, ¿no? Con la finalidad de cortar, como dirían nuestros abuelos, tenemos que cortar de raíz el problema, ¿no? En algunos casos decían nuestros abuelos, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Entonces, son situaciones que nos debemos de poner a analizar con la finalidad de llegar a este punto importante que nosotros queremos determinar. Y fallas vamos a encontrar muchas operaciones, no necesariamente desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista operativo propiamente dicho, y desde el punto de vista de mantenimiento vamos a encontrar fallas. Y eso se tiene que analizar.
y dentro de la gestión del análisis causa-raíz hay muchas metodologías. Hoy en sí vamos a ver una de ellas, solo una de ellas, que está más referenciado a la parte de la gestión del mantenimiento eléctrico, ¿no? Entonces, con la finalidad de poder determinar cuáles son las opciones a mejorar para nosotros corregir los errores que hemos podido encontrar. Y con esto no necesariamente es echarle la culpa a los colaboradores, ¿no? Muchos podemos hacer una evaluación y dentro de la ubicación de responsabilidad, decimos, no, falla humana, falla del técnico, falta de capacitación. ¿Será eso la causa final, la causa importante, la matriz de todo esto? Entonces eso es lo que tenemos que determinar. Y de repente, retirando al colaborador se soluciona el problema, o cambiando, reubicando al colaborador solucionamos el problema, o tendrán otras aristas que analizar. Ojo, un análisis causa-raíz no necesariamente trae gestión de consecuencias, sino se hace esto para evaluar la problemática que deberíamos de analizar, no para castigar. Ojo, no hacemos esto para castigar a las personas, sino con la finalidad de buscar cuál ha sido el detonante para que esta falla se produzca. ¿Correcto? Gustavo, ¿me das pase, por favor, para poder presentar? Sí, Iván, correcto. Ahora mismo ya tienes el acceso. Muchas gracias. Muchachos, si es que hay algún comentario, no duden en realizar levantar la mano o realizar la consulta. Vamos a ver si podemos modificar. Yo creo que con esta nos vamos el día de hoy. Listo, muchachos. Muy buenas noches nuevamente. Hoy vamos a tocar algo muy importante dentro de la gestión del mantenimiento, que son las evaluaciones de análisis causa-raíz dentro de la gestión del mantenimiento eléctrico. Punto importante para toda una gestión. Nosotros normalmente nos contratan para realizar los trabajos de mantenimiento, ¿correcto? En base a eso a nosotros nos han contratado. Y en ese escenario nosotros tenemos que brindar, lo primero, confiabilidad a los activos, y generalmente a los activos eléctricos, ¿correcto? A toda la parte de la infraestructura eléctrica que va a corresponder dentro de las operaciones. ¿Qué otro punto? Brindar la disponibilidad a los diferentes sistemas con la finalidad de que operaciones pueda cumplir las metas semanales, metas mensuales y metas anuales que ya están previstas, ¿no? Entonces, para eso a nosotros nos dan determinadas funciones, y nosotros en base a esas funciones vamos a determinar las estrategias con las cuales vamos a trabajar. Muchas aplicamos dentro de nuestra gestión, vamos a aplicar, oye, mantenimiento correctivo, que no quiere decir que sea malo el mantenimiento correctivo, sino vamos a determinar bajo qué escenario y cómo va a funcionar esa estrategia dentro de mi plan de trabajo. Mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, con la finalidad de buscar la mejor estrategia para la definición de estos. Y dentro del escenario del mantenimiento predictivo, dentro de la parte de confiabilidad, nosotros deberíamos de analizar las problemáticas que se van presentando dentro de nuestras operaciones.
Ojo, el análisis causa-raíz no es un análisis forense. Nosotros nos hemos acostumbrado en muchas operaciones a hacer un análisis forense con el análisis causa-raíz. Cuando nosotros tenemos personal de confiabilidad o personal que trabaja en la parte predictiva, ellos nos van alertando de posibles fallas. Ahí es el momento adecuado para hacer este análisis causa-raíz. ¿Qué está sucediendo que nos está conllevando a producir una falla dentro de un activo? No cuando ya la falla o cuando el activo entró en falla y ya no podemos hacer más, ahí recién evaluamos todo lo que viene sucediendo dentro de este activo. Hoy en día, prácticamente en muchas operaciones vemos que el análisis causa-raíz es un escenario post-mortem, ya cuando el activo está detenido. Y deberíamos de corregir esa parte y hacerlo desde la etapa cuando los señores inspectores detectan alguna anomalía dentro del activo, buscar la solución, buscar la problemática y determinar la acción correcta con la finalidad de poder corregir esa mala operación, mal funcionamiento, mal diseño, lo que nos pueda botar dentro del análisis causa-raíz. Correcto, muchachos. Si desean, vayan dejando sus consultas. La idea es ir conversando al respecto, ¿no? Como ya me presentaron, mi nombre es Iván Turco, he pasado por varias operaciones mineras, soy egresado de la Universidad del Centro, tengo un posgrado en la Universidad de Piura, en la Universidad del Callao, en la Universidad del Pacífico, soy muy admirador de el número 23 de los Chicago Bulls, Michael Jordan, soy hincha de la U, espero que no haya ningún inconveniente al respecto. Como todo buen peruano, le gusta un buen ceviche y como todo buen huancaíno, le gusta un mondongo, ¿no? Entonces, continuamos y ahora sí vamos a determinar. ¿Por qué hacemos el análisis causa-raíz? Nosotros aplicamos esta metodología con la finalidad de solucionar problemas. Sí, porque dentro de toda nuestra gestión siempre vamos a encontrar esto, problemas. Y para eso nos han contratado, para solucionar problemas, ¿correcto? Un matemático dijo, la resolución de problemas es la que haces cuando no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar alternativas con la finalidad de poder dar solución a la problemática que estamos teniendo. Ojo, algo sencillo, muchachos. La solución de problemas puede parecer para muchos algo muy simple y práctico, pero para otros puede resultar muy complejo y cuyas probabilidades de obtener la mejor solución son difíciles de estimar. Por eso lo que tenemos que buscar es una estrategia dentro de nuestra organización. En este caso, esta debe ser aplicada para solucionar problemas o, en este caso, hablando de mantenimiento, fallas en equipos o activos. Entonces, todo esto va a estar relacionado con algo que es importante y siempre voy a relacionar. Para mí, esto es vital. El cambio cultural. Acá es importante nosotros trabajar sobre este cambio cultural. Los beneficios y la necesidad de aplicar la estrategia de manera adecuada para eliminar la recurrencia. Eliminar la recurrencia de fallas o la ocurrencia de fallas de alto impacto. Entonces, es importante analizar el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Sí, dentro de la estrategia de mantenimiento decíamos mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo. Hoy en día hay otras más que podríamos también analizarlas, pero nos vamos a basar en lo tradicional. ¿Qué objetivos podríamos mantener para esta metodología?
Lo primero que tenemos que hacer es estructurar un equipo de trabajo multidisciplinario. Equipo de trabajo, importante. O sea, quiere decir que el análisis causa-raíz no lo va a hacer solo el señor de confiabilidad o el señor de predictivo, no lo puede realizar. Tiene que estar un equipo multidisciplinario, con la finalidad que conozca el activo, que sepa de la operación y sepa analizar las problemáticas. Apoyar en la estructuración de un problema a través de una metodología definida, tenemos que determinar bajo qué escenario, qué metodología vamos a aplicar. Tampoco es sentarnos y soltar ideas nada más, sino tenemos que aplicar una metodología. Y dentro del análisis causa-raíz hay un sinfín de metodologías. Formular un enfoque sistémico del análisis para lograr la identificación de acciones para solucionar los problemas. Tenemos que realizar un proceso de seguimiento para la eliminación de los problemas recurrentes y estos que tienen alto impacto con consecuencias muy graves. Entonces, esos son los objetivos que nosotros vamos a plantear para hacer el análisis causa-raíz. Ojo, nuevamente repito, el análisis causa-raíz no debemos acostumbrarnos a hacer un análisis forense. Tenemos que ser proactivos con esta actividad. En este caso, permite agendar próximas intervenciones y mantenimientos. Si nosotros analizamos oportunamente un evento, ¿qué podríamos detener? Que cuando ya planteemos nuestras paradas de planta o alguna intervención mayor, poder intervenir sobre estos eventos. Previene las situaciones de riesgos y las fallas potenciales. ¿Qué quiere decir? Que si es que nosotros detectamos a tiempo los eventos, vamos a poder solucionar los problemas adecuadamente y no vamos a tener paradas mayores. Reduce los costos de mantenimiento e inventarios con la finalidad de no tener, no llenarnos de activo, de repuestos. Nos va a incrementar la seguridad de los procesos y las personas, nos va a evitar la inactividad de las máquinas y el aumento de la eficiencia en los procesos, nos da confiabilidad porque estamos analizando las fallas desde el momento que se están iniciando, cuando son incipientes todavía, evita la pérdida de confianza de los clientes internos y externos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros detectamos un problema, alertamos del problema oportunamente, ya nuestros clientes internos, que van a ser la gente de operaciones, la gente de seguridad, la gente de logística, saben que sí, el problema tenemos que solucionarlo para que no se incremente, ¿no? Y nuestros clientes externos también, en este caso de repente la alta dirección o de repente algún otro proveedor que podamos mantener. Evitar el incumplimiento de las normativas. Para eso nosotros hacemos este trabajo. La estrategia que vamos a aplicar para el análisis causa-raíz. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, tenemos que buscar las jerarquías de las fallas. Y para eso ya nuestros compañeros de planeamiento, de ingeniería, de confiabilidad, ya nos han determinado cierto nivel de jerarquización de fallas. Porque en base a eso nosotros hacemos los indicadores. Elegir criterios para la jerarquización de fallas con base en el riesgo. Y definir las cantidades de niveles con los cuales vamos a trabajar. Ojo, esto lo hacemos nosotros cuando determinamos la importancia y la relevancia que va a tener nuestro activo dentro de nuestra operación, con la finalidad de poder definir el tipo de estrategia que le vamos a plantear a nuestro activo. Definición de técnicas y métodos a utilizar. Aquí viene la metodología. ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Bajo qué técnicas vamos a trabajar? Técnicas. Los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado o el diagrama causa-efecto. Métodos. Apoyo, el RCA DAR, RCA de confiabilidad, el análisis de árbol de fallas,
que por lo general podemos utilizar esta de acá. ¿En base a qué metodología nosotros estamos utilizando? Entonces, eso va a determinar con qué nos desenvolvemos mejor. Cada uno, si nosotros queremos hacer una definición muy buena, podemos aplicar cualquiera. Va a depender de con cuál nosotros nos definimos mejor en esta parte. Equipos de trabajo y niveles de aprobación. Definir la conformación del equipo de trabajo según la jerarquización de fallas y definir los niveles de aprobación, cuántos y los roles que vamos a tener. En este caso, dentro del equipo de trabajo, quiénes van a participar dependiendo del tipo de activo que va a ser. Imaginémonos que sea un motor que va a arrancar un molino. Entonces va a tener que estar de repente un ingeniero electricista, va a estar un ingeniero mecánico, un ingeniero de procesos, de repente el ingeniero de Power System, o un especialista en protecciones. Entonces, con la finalidad de estar, el ingeniero procesista de todas maneras tiene que estar, porque él nos va a determinar los límites con los cuales vamos a trabajar dentro de la etapa de proceso. Establecer tiempos de ejecución, definir los tiempos de acuerdo al nivel de jerarquización del problema, cómo vamos a ir determinando los niveles de solución, programa de seguimiento y mejora, establecer un tablero de control, seguir un programa de mejora continua con la finalidad que nosotros planteemos soluciones oportunas para que esto se corrija y esta falla en un tiempo prudencial se elimine y no llegue a mayores. Conceptualización del análisis causa-raíz. Dicen, una herramienta de análisis temático y ordenado, que dice, partiendo de los síntomas evidentes de falla, busca determinar sus causas raíz a partir de que éstas puedan ser debidamente probadas y documentadas para poder mitigarlas o eliminarlas en la búsqueda de prevenir una ocurrencia. No te dice dentro de la definición, ojo, analiza un análisis causa-raíz cuando la falla ya se produjo. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver partiendo de los síntomas evidentes de una falla, buscar determinar sus causas raíz a partir de que éstas puedan ser debidamente probadas y documentadas con la finalidad de poder mitigarlas o eliminarlas y no llegar a una ocurrencia. O sea, lo que no queremos es que ocurra la falla mayor. ¿Cuál es el factor del éxito? Encontrar soluciones al origen de los problemas. Por eso el análisis causa-raíz, si lo ponemos desde este punto de vista, lo podemos utilizar en cualquier parte de nuestras operaciones. Logística, procesos, calidad, seguridad también, mantenimiento, proyectos. En cualquier área la vamos a utilizar. Importante, fuentes de información del análisis causa-raíz. Y acá hay mucho por conversar. Ojo, nosotros tenemos, casi todos los que trabajamos en mantenimiento, tenemos un software con los cuales hacemos la gestión del mantenimiento, ¿correcto? Algunos de repente que son pequeños van a todavía gestionar su mantenimiento en una hoja Excel. Dependiendo, ojo, no está mal, no está mal, no estaría mal, dependiendo si lo llevamos adecuadamente, dependiendo de la cantidad de activos, también tenemos que ser coherentes, pero si ya nuestra planta, nuestro sistema es un poco amplio, tenemos que determinar ya el soporte de un software de gestión del mantenimiento. Evidencias fotográficas del estado de los componentes al momento de la falla, registros de los últimos mantenimientos preventivos planificados realizados dentro de este activo, registros de las fallas anteriores, registros de variables operativas del equipo, pruebas
de las piezas, lubricaciones, etcétera, datos del proveedor y testimonio del personal de operación y mantenimiento. Importante esta parte. Lluvia de ideas. Entonces tenemos mucha información aquí, mucho registro que tenemos y a veces sí, no lo sabemos utilizar. Nosotros dentro de nuestro software de gestión del mantenimiento, SAP o Fractal, nosotros estamos trabajando con Fractal, un software muy potente, claro está, podemos tener almacenada mucha información. Nosotros hacemos órdenes de trabajo y dentro de esas órdenes de trabajo tenemos mucha información. Nos sirve mucho si es que llevamos adecuadamente estas órdenes de trabajo. Y ahí vamos determinando dentro de nuestra gestión todo lo que va ocurriendo dentro de este activo. Lastimosamente, como no le hacemos una analítica correspondiente, ¿qué es lo que sucede? Toda la data se queda acumulada dentro del software. Y recién buscamos, desempolvamos digitalmente qué sucedió. Entonces vamos encontrando, oye, el año pasado ya presentaba un incremento de corriente el motor. Oye, el año pasado incrementaba unas fallas en el rodamiento, incremento de vibración. El año pasado ya, entonces vamos determinando que habían fallas que se iban produciendo, pero como no las analizamos, las dejamos ahí durmiendo. Oye, si traemos toda la información, relacionamos nuestras órdenes de trabajo de actividades anteriores, más los trabajos de registros de lubricación, de testeos, de pruebas predictivas, podemos encontrar que ya este activo nos estaba dando ciertos detalles de problemática y no trabajamos oportunamente. Y acá viene otro punto importante que deberíamos determinar, los porqués. Hay uno, cuanto más porqués nos hagamos, vamos a tener mayor información. Entonces está el problema, dice, el vehículo no arranca. ¿Por qué? La batería no tiene carga, dice. ¿Por qué? El alternador no está funcionando. ¿Por qué? La correa del alternador se rompió. ¿Por qué? La correa del alternador fue mucho más allá de su vida de servicio y no se ha sustituido, no se reemplazó. Posible causa. ¿Por qué sucedió esto? El vehículo no se mantiene de acuerdo a la recomendación del programa de servicio. No se cumple los planes de mantenimiento. Otro punto importante que deberíamos analizar, el diagrama de Ishikawa o el diagrama de pescado. La problemática, ¿qué puede ser? Mano de obra, maquinaria, la metodología que estamos utilizando, el material, la medición, medio ambiente, son puntos importantes que nosotros deberíamos de entrar a analizar. Cada uno va a tener una causa y factores secundarios que deberíamos de representarlos. Y por ahí ir descartando punto a punto con la finalidad de determinar y centrarnos en una posible causa con la finalidad de seguir ahondando y determinar si este puede ser la problemática. El diagrama causa-efecto, el evento, los modos o manifestaciones de la falla que podríamos tener, las causas intermedias, causas físicas probablemente, causas de raíces físicas, causas raíces humanas, causas raíces del sistema. Todas estas, como decíamos, son hipótesis que deberíamos entrar y ir analizando si es o no es. Y si es, estas vamos a ir profundizando dentro del análisis hasta determinar que ésta pueda generar una, dos, de repente, y ir determinando que ésta va a representar las posibles causas a representar en la falla. Metodologías de aplicación. Dentro de estas vamos a ver el tema de definir el problema, la recolección de datos y las evidencias, el desarrollo del diagrama de causa-efecto, la identificación y comprobación de causas, la evaluación de alternativas de solución, los planes de trabajo que vamos a presentar. Y aquí vamos a hacer un pequeñito ejemplo sencillo para pasar ya a un pequeñito taller de qué es lo que deberíamos hacer en una gestión del mantenimiento. Ojo, como les vuelvo a decir, el análisis causa-raíz lo vamos a determinar en cualquier escenario, en cualquier escenario.
Nosotros podemos utilizarlo en gestión del mantenimiento eléctrico, claro está. Procesos de análisis de una causa raíz para un problema dentro de los activos eléctricos. Dice, un caso sencillo de aplicación práctica para graficar una metodología podría ser la pérdida de la posibilidad de maniobra eléctrica. Nosotros sabemos que en una subestación podemos tener una maniobra eléctrica, ya sea local o a distancia. Local, cuando el operador sale a patio de llaves, se acerca al tablero y localmente hace la apertura y cierre del activo. A distancia es cuando el operador se va a sala de control y desde sala de control, ya sea desde el tablero de control y o desde el sistema de automatización, puede hacer la apertura y cierre. ¿Correcto? Entonces, bajo ese escenario, vamos a hacer las maniobras eléctricas de un seccionador de barra de alta tensión. Vamos a determinar primero la situación para entender la metodología. Seccionador de barra de alta tensión no abre en forma eléctrica. Este evento puede tener una incidencia en el desarrollo de una maniobra compleja, como podría ser la reconfiguración de la red de alta tensión, por ejemplo, el cambio de barras de una estación. ¿Qué, o sea, tenemos problemas con el seccionador de barra? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos hacer un cambio de configuración. No se puede dar. Entonces ya entramos en una problemática, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos como acción inmediata? A nosotros nos han contratado para dar soluciones. Entonces tenemos que hacer una acción inmediata. Operar el seccionador en forma manual para normalizar la instalación. Para esto vamos a requerir la presencia de un operador que efectúe la maniobra manual de apertura o cierre al pie del equipo. Quiere decir que el operador sale de sala de control, se va al equipo y en el tablero va a hacer la maniobra, apertura o cierre. Lo realizado posibilita continuar con la maniobra operativa prevista. Correcto. Solucionamos el problema en el momento. Ojo, solucionamos el problema en el momento, pero todavía sigue la falla. No le hemos determinado, no le hemos solucionado la falla en sí. Hemos solucionado la problemática en ese momento. Acción intermedia. Solucionar a posteriori la anomalía que afecta la maniobra eléctrica. Y en este caso, determinamos qué ocurrió. ¿Se quemó el contactor? ¿Se quemó el motor? El personal de mantenimiento procede, en este caso, a reemplazar la pieza afectada. Ojo, determinamos qué ocurrió. O ¿es el contactor o es el servomotor? Determinamos uno de los dos. ¿Y qué hace? Mandamos al personal a reemplazar la pieza y normalizamos. Ojo, la operación ha quedado normalizada, pero solucionamos el problema. ¿Ustedes creerán que hemos solucionado el problema, muchachos? ¿Ya lo tenemos solucionado? ¿O hay probabilidad de que esto se vuelva a ocurrir? En muchas operaciones, ¿qué sucede? En algún momento yo les di a los cambiapiezas. Problema, se quemó un contactor. Saco un contactor nuevo, lo llevo y lo cambio, reemplazo. Y solucionamos la acción inmediata y la acción intermedia. Pero el problema sí existía. Pasó un tiempo, se volvió a quemar el mismo contactor en otra guardia. ¿Qué hicieron? Lo mismo. Sacaron el contactor, llevaron y cambiaron. ¿Solucionaron el problema? No, porque no analizaron qué había afectado para la quema de este contactor. Entonces, tenemos que hacer justamente esta parte, la acción causa-raíz. En este caso, debemos evaluar los motivos que dieron origen a la falla para evitar su reiteración. Tenemos que identificar qué causó la falla para prevenir su recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que no se vuelva a quemar o el motor o el servomotor o el contactor. En este caso, esta es la clave del problema.
¿Sabemos por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Estamos seguros de que con la acción correctiva realizada hemos normalizado definitivamente la situación? ¿Podemos afirmar que el problema no se repetirá en el mismo equipo y otros similares? Si respondemos estas preguntas adecuadamente, hemos llegado muy sutilmente a analizar el análisis causa-raíz. ¿Así de sencillo? Sí, podría ser sencillo si es que oportunamente lo analizamos. Entonces, dentro del el proceso de análisis causa-raíz dice, vamos a implementar. Nunca lo hemos hecho, vamos a hacer la primera oportunidad. Entonces, para su implementación, vamos a tener que generar un equipo de análisis conformado por especialistas de mantenimiento con conocimientos específicos del activo a evaluar y su problemática social. En este caso, vamos a poner un líder con la finalidad de que este líder sea un referente y debe de tener a su cargo la responsabilidad de determinar la causa raíz de una deficiencia y, lo mejor, corregir esta. Ante una acción correctiva permanente se deberá determinar si, primero, el análisis de causa raíz ha identificado en su totalidad el origen y el impacto completo del problema. Llegamos a identificar con certeza el problema de fondo. La acción correctiva establecida es efectiva para eliminar o prevenir que vuelva a ocurrir. Nos preguntamos, ¿la acción es permanente, o sea, no va a volver a ocurrir? ¿La acción correctiva es realista y sostenible? En este caso nos hacemos dos preguntitas. ¿Lo que se propone es sustentable en el tiempo? ¿No va a volver a ocurrir? ¿El esfuerzo que demanda su ejecución guarda relación con la ocurrencia de los daños potenciales que vamos a evitar? Existen varias herramientas que nos van a facilitar en este caso el análisis causa-raíz y complementan su evaluación. Como decimos, los más comunes son el análisis de los 5 porqués, el diagrama de causa-efecto. Para esto vamos a realizar aspectos relacionados con la determinación de la causa raíz o origen del problema y las herramientas disponibles para la resolución. Serán tratados en detalle en este pequeño taller. ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? ¿Estamos en orden? Ingeniero Iván, Carlos Vélez nos deja una consulta. Nos dice, considero importante usar el principio de funcionamiento del sistema o unidad funcional. Es clave. ¿Usted tiene algún comentario al respecto? Es clave. ¿Por qué? Porque si es que yo no conozco cómo funciona el activo, por más que quiera darle vueltas al activo, no voy a, no voy a tener dirección correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, dentro del equipo que vamos a realizar el análisis causa-raíz, tiene que haber de todas maneras personas profesionales que conozcan el funcionamiento del activo. Por eso, si es un activo eléctrico, tiene que haber un ingeniero electricista, un operador electricista, un técnico electricista que conozca muy bien el funcionamiento de este activo. Otro punto, si es que ya estamos dentro del el activo, es activo eléctrico, pero está dentro de un sistema, en este caso, por decir un motor que va a arrancar, que está como un accionamiento, entonces tiene que estar el de procesos. Si es una bomba, no sé, el operador del sistema de bombeo. Si es un molino, el operador del molino, el procesista de la planta, con la finalidad que nos determine qué valores estamos poniéndole. Y si es netamente del motor, claro, los profesionales aquí, profesionales que tengan conocimiento de pruebas eléctricas en los motores, de profesionales que tengan el tema de las protecciones de motores, con la finalidad de poder detallar cuáles podrían ser las causas dentro de esto, ¿no? Entonces es importante y es vital ese punto de partida. El juicio experto, en este caso, para mí es un juicio experto, tiene que estar presente dentro del análisis, dentro del equipo.
Entonces, determina, el líder tiene que determinar de todas maneras a alguien que conozca toda la funcionalidad de este activo. Correcto, yo concuerdo con esa parte, Gustavo. ¿Hay alguna consulta más, Gustavo? Hasta este punto, no, ingeniero. Excelente. No se olviden, muchachos, pueden dejar sus consultas. Vamos a hacer un pequeño taller, pequeñísimo. Es de una problemática que tuvimos en una operación donde logré estar, muy complicada, por cierto, y lleno de muchos retos, ¿no? Esto es una planta de procesamiento mineral, una planta de cobre, y en este caso tenía dos molinos. Eh, este molino, el molino Cooper y el molino Dominio. Este molino es un molino de bolas que trabaja con un motor síncrono que tiene un sistema de inducción con corriente continua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del arranque va a tener referencia de corriente continua con la finalidad de poder llegar a una velocidad síncrona. Una vez que la velocidad síncrona llegue o perdón, una vez que el motor llegue a su velocidad síncrona, quita la alimentación en continua, nos quedamos con la jaula de compensación activa y el motor toma corriente, va tomando paulatinamente la corriente de la red hasta cuando llega la corriente a la velocidad síncrona, nos quedamos solo con la corriente de la red. Es un motor General Electric, motor muy bueno, antiguo de todas maneras, ya venía bajo ciertas reparaciones. Quiere decir que en el momento que la planta fue implementada aquí en Perú, ya venía, motor y molino venían bajo un overhaul anterior, ya habían trabajado, ya tenían horas cargadas dentro de su operación, llegaron a Lima y fueron restablecidos, ¿no? Potencia 2750 HP, de regular tamaño, corriente 394 amperios, tensión en el estator 4000 voltios, velocidad 1800 RPM, frecuencia 0.8, o perdón, factor de potencia 0.8, la frecuencia 60 Hz, trifásico, temperatura RICE del motor 80 grados, voltaje de excitación, tensión de excitación 250 voltios en DC y la corriente de excitación 100 amperios. Para los que no les quedó claro, este motorcito trabaja en corriente alterna, pero necesita un sistema de inyección de corriente de excitación con la finalidad de que en el momento del arranque, ésta pueda tener señal de referencia. Lo voy a hacer lo más sencillo posible. Señal de referencia de corriente continua para que llegue a la excitatriz y ésta empiece a llegar poco a poco a la velocidad síncrona. Una vez que tenga la velocidad síncrona, poco a poco va tomando corriente del sistema y el contactor cierra en el momento del arranque y ya nos quedamos conectados al sistema y aperturamos aquí la salida del sistema de excitación. Sencillo, es como si trabajase un generador, pero en este caso es el mismo sistema, pero para un motor de gran tamaño. Entonces, este tuvo problemas y problemas muy graves. Y ya vamos a explicar por qué. Venía de un tiempo prolongado, como decíamos, oye, el 2010 este motor fue adquirido y se hizo un overhaul, podríamos decir, una remanufacturada en la empresa BB en Lima, el año 2009, para que pueda ingresar a la operación. Ingresó el 2010 a la operación. El 2016 el motor salió fuera de servicio, salió para una inspección in situ
¿Por qué? Porque tenía 17 masas polares rotas. Las masas polares son estos motores funcionan con una jaula de compensación. Estas jaulas de compensación tienen barras con la finalidad de que vaya llegando a, a sincronizar el motor. Esas 17 masas polares presentaban barras rotas. Estas barritas de cobre se iban fundiendo en algunos casos, sobre temperatura. Entonces, se llevó y se hizo una inspección en abril de este mismo mes. El rotor llega a taller donde identifican incrustaciones del resto fundidos en los bobinados. ¿Qué quiere decir? Como se estaban derritiendo estas barritas de cobre, se estaban introduciendo dentro de los bobinados del motor. Entonces, esta empresa concluye que probablemente la jaula no es original y por lo cual no tiene la resistencia adecuada. ¿Qué quiere decir? Oye, no me has adecuado con la resistencia mecánica adecuada del cobre y por eso, o la aleación del cobre no era la adecuada, por eso con el incremento de temperatura se han estado fundiendo y esto ha estado ingresando a los bobinados. El, en el mes de noviembre, el estator del motor regresa del mantenimiento, se identifica, perdón, entra a mantenimiento nuevamente y se identifica los RTDs en mal estado. Los RTDs son los que nos dan temperatura del interior de los bobinados con la finalidad de tener referencias de temperatura de estos bobinados. Ya presentaba daño dentro de los RTDs de los bobinados. El 10 de noviembre se cambiaron las barras por importadas, se hizo una limpieza, el lavado, tratamiento del bobinado y se hicieron pruebas eléctricas. El 12 de noviembre, o perdón, el 28 de diciembre se hace dentro del tablero igual, pruebas estáticas de accionamientos, pruebas del contactor principal, limpieza del tablero. El 20 de noviembre del 2018 nuevamente presenta falla, dice, motor limpieza interna, externa, con uso de trapos, espátula, solvente dieléctrico, aire presurizado, medición de aislamiento, limpieza de ajustes del gabinete de fuerza control. Mantenimiento. En el año 2019, en junio, el motor presenta una parada por recalentamiento en el RTD número 6. Se encuentra rotura de barras de cobre en una jaula de amortización del rotor. Después continúa operando en esta condición. Se determinó una rotura de barras, se hizo una inspección, ya presentaba incremento de temperatura el RTD, se determinó que eran las barras, eh, hicimos una evaluación, no presentó mayor falla, continuamos. No solucionamos oportunamente, debíamos haber solucionado. Motor, en julio, parada y desmontaje del motor realizado por una empresa. En esta misma fecha, traslado del motor. Se traslada los motores con la finalidad de que se pueda reparar el rotor. Se hace mantenimiento a los interruptores y a todo el tablero de arranque. El 24 regresa el motor, se hace la instalación, montaje del motor reparado hace el alineamiento, se hacen pruebas en vacío, se utiliza pruebas estáticas y dinámicas para esto. Se hace evaluación vibracional, motor con valores dentro de los rangos. Se hace dentro de esta misma fecha, en agosto, se hace pruebas al motor para ver el funcionamiento y todo estaba dentro de lo correcto. Después del arranque se hizo las pruebas. Como teníamos, lo único, regreso acá. Hicimos pruebas aquí. Hicimos pruebas en el tablero de arranque. Nos faltó hacer pruebas acá y por eso ya en otra oportunidad hicimos pruebas dentro del sistema de excitación. Se realizó el cambio de factor de potencia. Entonces, cuando nosotros estábamos revisando los problemas de rotura de barras en la jaula de compensación, dentro
de las diferentes análisis que podríamos tener era que el factor de potencia pueda estar alterando. Estos motores trabajan como los generadores, tienen dos funciones, o trabaja subexcitado o trabaja sobreexcitado. En este caso estaba trabajando subexcitado. Entonces, ¿qué quería decir? De repente estaba inyectando demasiada corriente por trabajar subexcitado. Por eso lo que hicimos venir es al especialista en sistemas de excitación con la finalidad de que pueda regular el factor de potencia. Hicimos pruebas, esto pasó a regular. eh, Esa misma prueba, en esa misma fecha, dio un trip del sistema de excitación por una orden externa. El relé de protección del motor, interruptor del desator del motor, no apertura, se genera daño al motor. El motor se queda encendido como si estuviese queriendo arrancar. Pierde referencia del sistema de excitación y se queda encendido como si el motor quisiera seguir arrancando, arrancando, arrancando. No llegaba a la velocidad síncrona y seguía en velocidad, embalándose y seguía tomando corriente del sistema. Entonces el motor en esas condiciones pasó los niveles de protección, entonces se tenía que dañar. Apertura del sistema, no del sistema de protección del motor, sino apertura aguas arriba dentro de la falla. Entonces acá les explico un poco más a detalle. Nosotros tenemos el sistema, tenemos el tablero de accionamiento. Este es el tablero del el relé de protección, el motor, el estator y el rotor y el sistema de excitación. Entonces, en ese momento se hizo regulación del factor de potencia con el sistema de excitación con la finalidad de poder hacer dentro de la configuración del motor, en este caso, si va a trabajar sobre o subexcitado, definimos que iba a trabajar en condiciones sobreexcitado con la finalidad de que pueda bajar un poco los niveles de corriente. Entonces, no debería haber problemas, se hizo las pruebas, debería de trabajar en condiciones normales. Les voy a explicar dentro de esta gráfica. Nosotros cuando trabajamos acá, puntos importantes, 8 puntos que vamos a analizar. Dice, el punto uno, nosotros hicimos acá antes de hacer cualquier variación, nosotros incrementamos el factor de potencia. Se realizó el cambio del factor de potencia teniendo el molino operando. O sea, antes de hacer cualquier cambio, nosotros incrementamos y prácticamente realizando un cambio de corriente de 241 a 300 amperios. Dentro de lo normal, sí, el motor prácticamente trabajó casi una hora sin mayor inconveniente. Decidimos parar porque teníamos que hacer mantenimiento. En el punto 2, corriente se mantuvo estable en 302 por 30 minutos aproximadamente, durante el cual se estuvo monitoreando. No hubo problema, se paró para hacer mantenimiento del tablero. En el 3 de corriente es, en esta parte de acá se hizo el mantenimiento del tablero, se revisó el sistema de excitación, no hubo mayor inconveniente, se revisó contactores, la electrónica y todo en orden. Se dio arranque, el punto 3 es el arranque nuevamente del equipo. En el punto 4 y 5, del 4 al 5, se hizo el arranque estuvo en 1000 amperios, 2,5% de la corriente nominal del motor, luego bajó a 11 amperios. O sea, ¿qué quiere decir este pico? Este pico es la corriente de arranque. Bajó a 11 amperios en vacío y nuevamente empezó a tomar carga en el punto 4. Incremento de corriente por acople del motor. Acá estaba el motor en vacío y este tenía un sistema de acoplamiento por embrague. Entonces se acopló al molino, empezó a funcionar y ya en el punto 4 a 5 hicimos variaciones de corriente con la finalidad de hacer pruebas de escalón, de subexcitación y sobreexcitación del motor. En el punto 6
hicimos una estabilización de la corriente en 320. En el punto 7 de acá, desde el 5 hasta el 6, está trabajando sin mayor inconveniente. En el punto entre el 5 y el 6 empezaron a agregar bolas al molino y este generó un incremento de corriente. Desestabilizó el monitoreo que estábamos teniendo y empezó a incrementar la corriente. Entonces aquí se generó como un desbalance y se generó un pico de 980 amperios. En, Se censó en esta parte, ¿no? En el punto 8 bajó la corriente a 820 y probablemente se detuvo acá, en este punto. Entonces, ¿qué quería decir ese se detuvo? Ya entró en falla el, el motor. Entonces, cuando nosotros hicimos análisis, determinamos varios factores. Puntos. A ver, vamos a determinar. Punto uno, es el relé que recibe la señal de apertura de disparo. O sea, nosotros vamos a tener el relé recibe una señal de disparo, ya sea de un factor externo, del sistema de control, de la operación manual, de repente una botonera de campo, recibe la señal de disparo y en el punto 2 este relé dice, señal, oye, estoy sensando una falla, manda señal al interruptor a aperturar. Entonces, esa señal pasa por una bornera de conexión entre el interruptor del tablero y el relé. Normalmente tenemos borneritas de conexión, borneritas de medición, de control. Tenemos borneritas, ¿correcto? Hasta ahí no habría problemas. Pasa por esa señal. El relé apertura la corriente en el punto 2 de excitación, el sistema de excitación, y el interruptor del motor, este no apertura por un falso contacto en la bornera. ¿Qué quiere decir? Como ya detectó una señal, este manda señal a la apertura del interruptor y manda una señal a la apertura del interruptor del sistema de excitación. Quiere decir que ambos deberían de salir. ¿Qué pasa? Esto se apertura, pero esto no se apertura. Entonces, al perder señal del sistema de excitación, el motor sigue tomando corriente del sistema y se sigue incrementando, incrementando, incrementando. Como no había señal de disparo, el relé vuelve a censar otra falla, otra falla, otra falla, otra falla, pero no disparaba, no disparaba. Entonces, hasta que ya la corriente se incrementó excesivamente y no se aperturó este interruptor. Se apertura el interruptor de la subestación de alimentación. O sea, ya cuando la corriente supera 10.000 amperios aproximadamente, que era el valor de la... Entonces, todavía no... Entonces, no quiero llegar a este punto de la falla, entonces determinamos, hicimos un árbol de fallas. Dentro de este árbol de fallas encontramos sobrecorriente de estator en el motor del molino. Sí. Determina, puede ser por parte mecánica o puede ser por la parte eléctrica. Entonces, vamos por la parte mecánica. ¿Hubo sobrecarga? No. ¿Hubo trabamiento? No. Entonces, descartamos la parte mecánica. Descartamos. No podemos seguir analizando parte mecánica porque no hubo más acción a detallar. Entonces, detallamos parte eléctrica. ¿Qué sucedió en la parte eléctrica? Esto lo abrimos en dos. No abrió el interruptor del motor, apertura del sistema de excitación del sistema de excitación al motor. Entonces, dos análisis que hay que hacer. Entonces, abrimos un poco más la falla del interruptor del motor. Falla del interruptor, no accionamiento, no accionaron las paradas de emergencias, interruptor no recibió señal, no se paró desde la sala de control. Entonces, cuatro puntos que analizamos. Entonces, ¿falla el interruptor? No, porque nosotros habíamos hecho pruebas del interruptor justamente en meses atrás, días atrás. El interruptor estaba bien. Ahora dice,
¿No accionaron parada de emergencia? ¿Parada del equipo fue inmediato a la presencia? Sí. ¿Hubo fuego? Sí. ¿Testimonio personal? Sí. Entonces, vieron y no accionaba. Parada del equipo fue inmediato a la presencia de fuego. Fueron, apretaron la parada de emergencia, pero ya para eso había parado el sistema, ¿no? Interruptor no recibió señal, falso contacto de cable bornera. Aquí hay un punto que analizar. Acá también punto de analizar. No se paró desde la sala de control, no apareció alarmas en la sala de control. ¿Qué pasó? Las alarmas de la sala de control no tallaron, no. No hay alarmas configuradas del motor dominio en la sala de control, no determinaron las alarmas. ¿Qué pasó? Hicieron una modificación o una actualización y dentro de ese punto no restablecieron completos las alarmas de este motor. Bueno, puntos a analizar, sí, vamos quedando uno, dos, tres puntos a seguir analizando. Ahora vamos por el sistema de excitación. ¿El sistema de excitación recibe señal de apertura desde el relé del motor? Sí. Señal de protección eléctrica no identificada. ¿Qué señal? Se recibió sobre corriente, falla tierra, cortocircuito, variación de frecuencia, condiciones de apertura y cierre. O sea, se recibió todas estas y no llegó a la apertura. ¿Falla interna del unitrol del sistema de excitación? No. ¿Por qué? Porque se hizo pruebas antes, sin mayor inconveniente. Se probó, no había problema. Entonces, estaba en estos puntos. Seguimos investigando y llegamos a este problema. Cuando nosotros hicimos la revisión, encontramos algo interesante. Si ustedes pueden ver, este es la bornera. En la parte inferior de color amarillo están los bornes que alimentan al relé que alimentan del relé y los bornes de superficie del relé de protección del motor y los otros son, en Perú normalmente nosotros utilizamos un relé de rechazo de carga. Este relé de rechazo de carga tiene que estar instalados en cargas de gran tamaño con la finalidad de que podamos cumplir los diferenciales de frecuencia, las potencias para poder rechazar cuando hay un evento en el sistema interconectado. Se hizo la implementación, se coordinó la implementación, no se llegó a hacer pruebas de disparo efectivo del relé de rechazo de carga y del relé del motor. ¿Por qué? Por problemas justamente de operación. No dieron paz y en esa etapa no se hicieron pruebas. Justamente nosotros investigamos y dijeron, oye señores, oye, pásenme el protocolo de instalación. No, ¿se hicieron pruebas de disparo efectivo? No, solo se hizo pruebas de disparo en el relé, viendo si está 1-0. Pero efectivamente al interruptor no. Cuando hicieron pruebas del interruptor y el relé, se hicieron disparo efectivo dentro del mantenimiento, tampoco. Entonces, oye, ¿nos confundimos? Sí, nos confundimos. Y no hicimos, deberíamos haber hecho pruebas de disparo efectivo desde el relé hasta el interruptor, claro. Y acá nos dimos cuenta que estaba sobrepuesto, no había contacto. Quiere decir, cualquier falla, cualquier relacionado con ambos relés, nunca por nunca el interruptor hubiese abierto. Acá están las pruebas la implementación del relé de rechazo de carga. Entonces, la manipulación de las borneras, las no pruebas del relé de rechazo de carga y las complicaciones que nos trajo a este escenario. Este escenario fue complicado porque el motor prácticamente llegó a toda la parte del estator y parte del rotor se llegó a complicar, llegó hasta llamas, no a un amago de incendio, ¿no? Prácticamente se encendió, tuvieron que traer tres extintores con la finalidad de poder apagar. Fue complicado. ¿Por qué? Porque el motor prácticamente llegó a valores altos de corriente, altísimos de corriente. Entonces,
Dentro del plan de acción, falso contacto de cable en borneras, pruebas de funcionamiento relé interruptor de todos los equipos principales. Oye, y hemos probado muchos por el tema de que no nos da pase operaciones, no probamos los disparos efectivos. ¿Por qué? Porque si no vamos a parar. Entonces, ahí hubo una complicación, tanto en la parte de la instalación del relé de rechazo de carga y posteriormente en la etapa de mantenimiento del interruptor. ¿Debimos de probar? Sí, debimos de probar. No lo probamos, un punto que deberíamos de analizar. No hay alarmas configuradas del motor dominio en la sala de control. Revisión de los sistemas de parámetros del sistema de control e implementación de las alarmas en las pantallas de la sala de control. ¿Qué pasó si esto tenía? Con la migración del sistema de control, no migraron completos los, y nadie reportó. Como no presentaba fallas, estaba trabajando normal, nadie reportó estas faltas de alarmas. Y configuración de alarmas sonoras dentro del panel. ¿Qué quiere decir? Aparte de que está llegando, la idea es que haya más controles, ¿no? Señal de protección eléctrica no identificada. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió la señal? Auditoría del relé de protección de la celda de carga. Necesitábamos hacer una auditoría. Lastimosamente, este relé, el relé de protección del motor, ya era antiguo. Y como era antiguo, no estaba guardando adecuadamente los, las fallas. Cuando quisimos hacer una auditoría y hacer un análisis por el relé, no pudimos rescatar nada prácticamente. Revisión y optimización del plan de mantenimiento y contrastación de los relés. Oye, ¿cada cuánto tiempo tenemos que revisar y contrastar nuestros relés? La NFPA 70B nos indica anualmente. ¿Lo hacemos? Hacemos las pruebas con inyección de corriente, hacemos los disparos efectivos, cosas que deberíamos de implementar. Y a veces por, costos, por rapidez, por tiempos, por muchos factores, lo dejamos de hacer. Revisión de la lógica del sistema de control. Entonces, oye, toda nuestra lógica está adecuada. Este tablero prácticamente funcionaba con una foto y en la foto estaban los relés dentro del sistema de excitación, qué lucecitas están prendidas para que el motor funcione. Entonces, después de esto, tuvimos que hacer un análisis prácticamente integral del sistema de arranque. Hicimos todo esto, una reingeniería in-house con la finalidad de que nuestro personal conozca muy bien cómo funciona el sistema de excitación, cómo funciona el tablero de arranque y qué pruebas deberíamos de hacer. Después de esto, sí, revisamos, analizamos y al final implementamos algo más robusto. Planes de acción y acciones correctivas, como vuelvo a decir, oye, ¿por qué nos acostumbramos a hacer post-mortem? Esto cuando ya sucedió el evento. Diagnóstico, reparación del motor, claro está, teníamos que volver a reparar el motor para que ésta vuelva a funcionar. Evaluación de compra de un stand-by en este caso. Estudio de la revisión de coordinación de protecciones. Evaluación del cambio del sistema de accionamiento. Tener un accionamiento en paralelo porque decían, oye, pero ¿por qué tiene que ser con el sistema de excitación? ¿Por qué no cambiamos a otro tipo? Entonces, todo eso genera de todas maneras un incremento dentro de los costos operativos. Sí, podemos cambiar, podemos modificar, pero todo tiene que ser técnicamente y justificadamente. Definir límite de responsabilidades entre el área de mantenimiento eléctrico y mantenimiento del power system. Aquí en este momento había ¿cómo se dice? Los límites de batería. Oye, ¿hasta dónde llega Power System, sistemas de potencia, y hasta dónde llega mantenimiento eléctrico, ¿no? Entonces, esta indefinición, entre comillas, generan oye, ¿quién hace la intervención de este tablero? ¿En media tensión, en baja tensión? Entonces, esas partes sí tuvo que eliminar y pudimos mejorar. Bueno, ya venía el tema de la compra de motor, compra de estator, las reparaciones, los overhaul, todos los que involucraba al cambio. Pero nuevamente les indico, no deberíamos de buscar hacer el análisis post-mortem. Espero que esto nos quede como ejemplo con la finalidad de que analicemos bien el tipo de fallas que estamos presentando en nuestro motor
y planteemos adecuadamente un análisis, pero no post-mortem, sino antes de que suceda. Ya este motor ha estado presentando fallas. Aquí hay un evento. Aquí, si nosotros nos damos cuenta y analizamos los reportes, aquí ya debíamos de haber analizado más a detalle. Y cuando hicimos el evento, dentro de estos puntos, eh, por aquí, antes de hacer estas pruebas, ya también hubo un evento de que el interruptor no aperturó. Aperturaron con parada de emergencia desde la sala de control. Entonces, y el reporte no llegó adecuadamente. Ya cuando se empezaron a hacer preguntas a todos los involucrados, uno de los operadores dijo, pero ingeniero, eso también ya había pasado ya semanas atrás, que el interruptor había generado sobrecorriente y nosotros tuvimos que pararlo, no paró desde el... ¿Y por qué recién, no? Nadie, como no sucedió mayores, nadie comunicó, se solucionaron solo en la operación, en la guardia, y no se hizo relevante la evaluación, ¿no? Entonces, esas cositas a veces nos traen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis de todas maneras. Lo que estábamos haciendo acá es determinar, oye, tratar de solucionar que las roturas de barras no haya problemas. O sea, ya el motor estaba trabajando, se había hecho mantenimiento, overhaul, estaba dentro de estos procesos, estábamos detallando la rotura de barras, no el interruptor. Nosotros estábamos trabajando bajo ese escenario de un análisis predictivo, preventivo, dentro del análisis causa-raíz por la rotura de barras. ¿Qué está sucediendo? Entonces trajimos a los especialistas del motor, a los especialistas del sistema de excitación, del sistema de arranque, entonces, con la finalidad de determinar, y nos dimos con la sorpresa que aquí teníamos una problemática mucho peor, que al final nos conllevó a un daño mayor al motor. ¿Qué quería decir? Si es que en condiciones normales esta falla se detectó, lo único que hubiese hecho el sistema, el relé de protección, mandaba aperturar, separaba el motor en el punto 7. Se paraba con este pico, se paraba el motor y el operador hubiese dicho, electricista de guardia, se paró el motor. El electricista hubiese ido, hubiese averiguado qué sucedió, hubiésemos reunido, ya, se embaló, disminuye entonces el factor, hagamos otra prueba, variemos los escalones para ver si trabajamos en subexcitado, lo dejemos en uno o en sobreexcitado. Entonces, bajo ese escenario, no hubiese ocurrido nada, solo una regulación de protecciones, más nada. O de repente, oye, incrementa un poco más los valores de protección, dependiendo del análisis de la curva de protecciones. Caso sencillo, dentro de las pruebas que estábamos haciendo, pero no contábamos con esta eventualidad. No contábamos con esta eventualidad que nunca por nunca iba a aperturar el interruptor. ¿Alguna consulta, muchachos? Ingeniero Iván, permítame irme a YouTube porque hay algunos comentarios. Vamos a ver qué dice por aquí. IA SMP indica, en caso de 400 modos de falla solo de un equipo, ¿qué software nos puede recomendar para optimizar el análisis? Perdón, no te escuché bien, Gustavo. Sí, no se preocupe. Nos indica IASEM, en caso de 400 modos de falla, no sé si el número es correcto o si es que indica solamente modos de falla, solo de un equipo, ¿qué software nos puede recomendar para optimizar el análisis? Ya, cuando ya tenemos, cuando ya tenemos una cantidad significativa de modos de falla, hay un software que se llama el Aspen con la finalidad de poder bajar a esta información. Ahora, en el mercado hay
varios software para el análisis causa-raíz. Uno de ellos y la que utiliza muy bien y la que vamos a trabajar como referencia dentro del programa es el Aspen, que va a trabajar María Teresa. Les va a explicar los detalles, los pormenores de este software con la finalidad de que ustedes puedan referir su análisis causa-raíz de un sistema muy grande de repente o de un activo con cantidad de análisis o cantidad de modos de falla y lo puedan trabajar eficientemente. Perfecto. Aquí en la sala, Willy Riveros nos dice, me gustaría más detalles de sistemas de excitación del motor. Indicó que corrigieron la subestación, pero no entiendo realmente eso. ¿Era el problema de que se rompieran las barras de CU de amortización? Willy, en este caso, el motor tiene el diagrama se me acaba de ir el nombre, el diagrama ah, de compensación, me parece que es, no recuerdo el nombre técnico, donde vamos a tener una configuración de cuando está trabajando en subexcitación o en sobreexcitación. Entonces, en base a eso se regula el factor de potencia que va a trabajar dentro de de este tipo de motores. Entonces, para eso, lo que habíamos coordinado con fábrica era, oye, nuestro motor está trabajando subexcitado. ¿Y qué posibilidad hay si hacemos trabajar en sobreexcitación? Entonces, leímos algunas bibliografías y sí, determinaban que el trabajo de este activo, de este motor, en estos dos diferentes campos, podría traer daños a la corriente o al campo, perdón, a las jaulas de compensación de estos activos. Entonces, podría ser un escenario el punto de trabajo del motor. Entonces, la idea era regular. Entonces, trajimos al especialista, un brasileño, por cierto, con la finalidad de poder analizar antes de meter la mano al sistema de excitación. Analizamos, hicimos unos cálculos matemáticos con la finalidad de que eh, esta gráfica de este motor quede en la mejor posición y no dañe, este factor de potencia no dañe a las jaulas de compensación. Entonces, previa coordinación, como ustedes ven dentro de la gráfica, ha estado trabajando casi una hora. Cuando nosotros hicimos cambio a sobreexcitado, estuvo trabajando. Subió un poco más la corriente, sí, estuvo dentro de la corriente normal porque no mandó a falla, trabajó bajo la corriente nominal dentro de la protección del motor y trabajó casi en una hora. Ya cuando hubo problemas en la parte en la parte de las pruebas de subexcitación y sobreexcitación, sí el motor empezó a presentar alguna falla. Pero no presentar falla. Y hay cierta relación, es con el incremento de bolas dentro del motor. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ingresó bolas al motor, perdón, al molino, incremento de bolas al molino, hay cierto nivel de incremento de corriente y probablemente eso haya hecho que de repente empiece a embalarse esto y que haya posibilidad de que haya mandado a aperturar el relé. Eso es probablemente la falla externa que dice y que se haya censado en el relé de protección y que una vez que haya censado esta sobrecorriente, haya mandado a aperturar a ambos lados, al interruptor de potencia y al interruptor del sistema de excitación, los cuales solo se abrió el sistema de excitación, más no el de potencia. Y el de potencia, como se queda en una configuración de arranque, este motor ha seguido tomando corriente del sistema y por eso se incrementó en niveles excesivos, 3 4 5 veces la corriente nominal del motor, hasta llegar a aperturar en la celda aguas arriba, ¿no? Muy bien, ingeniero, tenemos un par de preguntas por redes sociales. Dice Pedro Chuquillauca, soy supervisor
en una empresa de subestaciones eléctricas. ¿Cómo puedo yo involucrar al equipo técnico en el proceso de análisis de causa raíz? Muy buena pregunta. Es que el análisis causa-raíz no lo va a hacer una sola persona. Tiene que haber un equipo y dentro de este equipo tiene que haber participación. Por lo general, esta metodología la lidera el líder de área. En este caso, si es por decir dentro del área eléctrica, la tiene que liderar el jefe de mantenimiento eléctrico o el supervisor de mantenimiento eléctrico. Si es dentro del área mecánica, la tiene que liderar él con soporte de las diferentes áreas y profesionales. Entonces, ¿cómo es el involucramiento? Es que lo tenemos, no tomamos la decisión nosotros, lo tenemos que alzar a la alta dirección. Quiere decir, si yo soy supervisor y dicen voy a hacer el análisis causa-raíz y cito, tengo que tener el visto bueno de mi jefatura, mi superintendencia o mi gerencia, con la finalidad de que haya peso dentro de esta evaluación. Muy bien, ingeniero. Andrés AA nos dice, ingeniero, buena presentación. ¿Qué indicadores eléctricos pueden ayudarme a detectar una causa raíz antes de que se presente una falla? Mira, hay muchos. Normalmente a un motor nosotros le vamos a hacer, dependiendo del activo, ¿ah? Dependiendo del activo, ¿no? No quiero generalizar dentro de la parte de motores, ¿no? Sino dependiendo del activo, yo voy a hacer, ya estamos acostumbrados, hemos implementado sistemas predictivos, mantenimiento predictivo en varios tipos de operación. En este caso, si es que nosotros trabajamos con, con subestaciones o en plantas, vamos a tener información. Entonces, esa información es valiosa porque de ahí ya vamos a tener información cada cierto tiempo de cómo se está comportando el activo. Y lo que vamos a tener que hacer es determinar cómo el comportamiento de este activo, claro está, ¿no? El perfil, cómo se está, cómo se está comportando en la operación. Otro punto importante es a los operadores. ¿Quién conoce mejor la máquina? El que está todos los días en campo, al costado de la máquina. ¿Y quién es? Es el operador, ya sea electricista, mecánico o el operador de procesos, él está y él te va a decir, oye Iván, tu motor ha incrementado sonido, ¿ah? Entonces revísalo. Ah, entonces ya, ¿por qué? Porque él está todos los días, él sabe cómo suenan los equipos. Hay cierto nivel de ruido. Y claro, y tú ya tienes que mandar a tus técnicos con la finalidad de que lleven un registro. Ahora, ¿qué otro punto? Tus órdenes de trabajo bien realizadas. Entonces, con la finalidad de que toda la información de la ejecución del trabajo replique en el cierre de la orden. En el cierre técnico tiene que tener toda la información y esa va a generar una orden adicional. ¿Por qué? Porque en el momento que estás ejecutando el trabajo, vas a encontrar otros problemas y esa también te va a llevar a generar órdenes de trabajo. Lastimosamente, por nuestra carga laboral, ¿qué hacemos? No generamos estas órdenes que ya se detectaron, sino atendemos las que ya están en mayor urgencia. Y ese trabajo de bombero que nosotros hacemos nos complica para hacer trabajos preventivos predictivos. ¿Correcto, Gustavo? Gracias, ingeniero. Las dos últimas consultas, ya para terminar, nos indica Pedro Juárez, ¿qué papel juega la termografía en un análisis causa-raíz? La termografía es una técnica que nos ayuda a recopilar información. Tal cual es una prueba predictiva, tal cual podríamos tener la lectura de corrientes, por decir, tal cual podemos tener las mediciones de aislamiento. En este caso, de repente, si vamos un poco más a las mediciones de aislamiento, las pruebas estáticas y dinámicas en equipos rotativos, en este caso,
las pruebas de corriente, o perdón, el análisis de carga de tus motores, eso ya lo tienes registrado en un sistema de control. Entonces, con la finalidad de que tú hagas una simple comparación de cómo está el nivel de tonelaje y el nivel de corriente. Si haces una comparación sencilla en estos dos valores, te vas a dar cuenta que de repente hay momentos cuando tú ingresas mayor tonelaje a tu operación, tu corriente incrementa y esto hace incrementar temperatura, porque ya tienes RTDs dentro de los motores y te hace incrementar vibración, que también ya tiene sensores. Entonces, si tú lo llevas a un sistema ya más automatizado, hoy en día que está de moda los IoTs, que está de moda las plataformas de sistemas de predicción de datos, hacen una relación entre varias variables, tanto de la parte de procesos con la parte de mantenimiento y la parte de eléctricas, los variables eléctricos, y tienes una plataforma de analítica mucho más definida. Entonces, la termografía es parte de una técnica predictiva que nos va a ayudar a tomar información del comportamiento de nuestro activo. Excelente, ingeniero. Y pues la última consulta de Miguel Pablo nos dice, ¿cómo puedo seleccionar las fallas que ameriten un ACR? Perdón, ¿me repites, por favor? Claro, nos indica Miguel Pablo, ¿cómo puedo seleccionar las fallas que ameriten un ACR? Ya. Y ahí viene el análisis justamente, ¿no? De qué sucedió, ya el evento final, de dónde vamos a empezar e ir hacia atrás. ¿Qué pudo causar ese evento? Entonces, para las diferentes metodologías vamos a aplicar los porqués, las causas, vamos a ir buscando las posibles hipótesis de daño. Estas posibles hipótesis las vamos a ir poniendo dependiendo del tipo, del escenario en el cual nos vamos a encontrar y definiendo por qué sucedió, para qué, o los pormenores de la exigencia de esto, ¿no? Entonces, y ahí vamos a enlazar. Oye, entro a analizar esta falla, dice, no, no tiene que ver porque no es mecánico, no fue una falla mecánica, ¿no? Y los escenarios que hemos podido analizar no nos dan más valores para seguir analizando. Entonces, ya, entonces dejo la parte mecánica y me involucro en la parte eléctrica, tal cual como lo vimos en la parte del análisis causa-raíz. Eso es importante. Entonces, vamos a poner, y podríamos seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo. Por eso en algunos casos le sale pues, un análisis de casi 400 modos de falla que tienen que analizar, ¿no? Dependiendo del activo, del tamaño del activo. ¿Podría ser? Sí, podría ser. En algún momento cuando nosotros hicimos un análisis causa-raíz con el grupo que estaba estudiando mantenimiento eléctrico en una central hidroeléctrica, sí, tuvieron casi un promedio de casi 90 puntos de análisis por la falla de un generador de una central hidroeléctrica y analizaron prácticamente toda la central hidroeléctrica para determinar por qué estaba fallando su generador. Y llegaron a la conclusión, sí, un promedio de 100, 120 más o menos, ahora que recuerdo. Entonces, ¿se puede llegar? Sí, se puede llegar, pero son todas las hipótesis que nosotros nos vamos a plantear para llegar a determinar esa posible falla. Perfecto, ingeniero. Bueno, le quiero hacer llegar los saludos de Carlos Vélez, quien por YouTube dejó un mensaje, o de hecho muchos comentarios bastante importantes, pero pues resaltando la importancia de los temas que ha tocado el día de hoy usted, ingeniero. Y por aquí en la sala, el licenciado Rubén Rodrigo López, pues también agradece la información que ha compartido en este conversatorio. Ya recordé, es la curva de capabilidad de un motor. La curva de capabilidad de un motor nos determina si el punto de trabajo del motor va a estar sobreexcitado o subexcitado. Entonces, en base a esa curva de capabilidad, nosotros debemos de determinar cómo va a ser el comportamiento del factor de potencia dentro de este motor. Este tipo de motores nosotros los vamos
a trabajar con la finalidad de que nos ayude a corregir el factor de potencia dentro de mi sistema de la planta, ¿no? Para eso también se utiliza este tipo de motores, ¿no? Excelente, ingeniero. Pues nuevamente, ingeniero Iván, le agradecemos los minutos que le ha dedicado a este conversatorio y por haber compartido esta información con nosotros. Algunas palabras finales, tal vez una invitación para el programa que ya está cerca, este 9 de abril. Claro, María Teresa, que va a hacerse cargo de este programa de análisis causa-raíz, solución de problemas con análisis causa-raíz, es una experta en esta metodología. Ella te va a enseñar las diferentes metodologías que nosotros hoy lo vimos rápidamente con la finalidad de llegar a este taller, pero ella va a tener un trabajo muy detenido y va a explicarte punto a punto por qué deberíamos de llegar a esta metodología, ¿no? Entonces, ¿y bajo qué escenario vas a tú seleccionar esta metodología con la finalidad de que te pueda servir en tu operación? Como les decía, el análisis causa-raíz no necesariamente lo hacemos solo para mantenimiento, sino lo podemos hacer para operaciones, para calidad, para seguridad, para medio ambiente, para todo tipo de procesos. Quedan muy cordialmente invitados, muchachos. He tenido el gusto de trabajar con María Teresa. Sinceramente les recomiendo para que ustedes puedan inscribirse en este programa. Ya prácticamente no queda nada para el cierre. Eso sería, Gustavo. No sé si van a continuar. Conmigo Claro que sería sí. hasta aquí. Por supuesto, ingeniero. Nuevamente, muchísimas gracias y con usted nos vemos en un próximo conversatorio y masterclass. Pero sí, de momento tenemos una invitación muy importante para todos ustedes, comunidad, ya para terminar este conversatorio, precisamente respecto a ACR, Análisis Causa Raíz, que está iniciando este 9 de abril. Para ello, nuestra compañera Xiomara tiene información muy importante para compartir con nosotros. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ingeniero, buenas noches con todos. Quien les habla, Xiomara Salazar, asesora de Mentoring. Bueno, les quiero hacer extensiva la invitación a cada uno de ustedes de poder participar de nuestro programa de especialización en solución de problemas, análisis de falla y causa raíz. Para ello, vamos a desarrollar, en este caso, lo que son 5 módulos a lo largo de este programa. Bien, entonces con este programa ustedes van a poder ser capaces de implementar como tal soluciones a largo plazo, van a poder desarrollar capacidad de análisis y pensamiento crítico. Bien, vemos por ejemplo en el módulo 1 que hacemos lo que es la introducción a solución de problemas, el módulo 2 que es definición de estrategia de solución de problemas a través de ACR, donde vamos a poder identificar y corregir la causa raíz del problema, reduciendo posibilidades de que el problema como tal vuelva a ocurrir, así como vamos a poder identificar y eliminar causas subyacentes de problemas recurrentes en procesos, productos o servicios en la organización. El poder tomar decisiones basadas en datos y poder aplicar análisis causa-raíz como mejora continua. Como tal, pues se hace una jerarquización de problemas, se hace lo que es, se arma un equipo de trabajo, una colaboración interdisciplinaria, se establece tiempos de ejecución y un programa de seguimiento y mejora. Luego también vemos más al detalle los objetivos y descripción de las metodologías a usar. Y bueno, entramos ya de lleno a lo que son metodologías de solución de problemas en equipos y o procesos, donde usamos diferentes metodologías, desarrollo con casos prácticos, saber qué metodologías usar de acuerdo también al tipo de problemas que tendríamos. ¿Listo? Y bueno, el módulo 5 en este caso es práctico, la aplicación del ACR, donde van a tener un proyecto práctico asesorado por la ingeniera que está a cargo. Y adicional a esto, vamos a tener talleres con casos prácticos reales con ACR. Bien, entonces, este programa no solamente les brinda un conocimiento técnico, sino también un enfoque práctico y las herramientas necesarias para que puedan aplicar estas técnicas. Nosotros, este programa, bueno, tiene una duración de 34 horas, lo estamos iniciando ya este 9 de abril. ¿Listo? El programa, las clases son 100% virtuales en vivo, en tiempo real,
y el horario serían los días lunes y miércoles de 7:30 a 9:30 de la noche. Bien, al finalizar la capacitación se estarían certificando como especialista senior en análisis causa-raíz. Está a cargo de la ingeniera María Teresa Romero. Ella es ingeniera mecánica con un poco más de 18 años de trayectoria profesional. Y bueno, en este caso es experta en todo lo que es análisis de criticidad, mantenimiento en confiabilidad y gestión de proyectos. Entonces, los invitamos como tal este 9 de abril, que nosotros iniciamos nuestro programa de especialización en solución de problemas, análisis de falla y causa raíz. Los invitamos a capacitarse con nuestro programa de especialización. Y de hecho, el día de hoy comentarles, tengo las 6 últimas vacantes para que ustedes, los asistentes de este conversatorio, tengan la preferencia y puedan acceder el día de hoy con un beneficio exclusivo, hoy por cierre de inscripciones. Para ello, por el chat, les estoy compartiendo un enlace. Allí van a poder solicitar el brochure de nuestro programa y poder acceder a una de nuestras vacantes. Los esperamos entonces dentro del programa. Muchas gracias. Gracias, Edición Mara. Muy bien, Comunidad Mentor. Y entonces están invitados. Ya estamos muy cerca. Estamos a 48 horas de iniciar el programa de especialización en análisis causa-raíz. Tienen en el chat un enlace que los va a redirigir a un número de WhatsApp para poder compartir con ustedes la información del programa. No hay ningún compromiso. Pueden solicitar el brochure, revisarlo, y si consideran que el programa se alinea a sus intereses y a lo que ustedes requieren como profesionales, pues les invitamos a poder continuar con la conversación para hacerles llegar nuestra propuesta y, por supuesto, los descuentos y modalidades de inversión que tenemos, incluidos los planes de financiamiento. Estaremos atentos entonces a sus mensajes. Asimismo, les estoy haciendo llegar por el chat el canal oficial de YouTube. Recuerden, igual que por defecto ya la sesión se va a cargar, porque estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal oficial de YouTube, en caso quieran revisar nuevamente esta sesión. Comunidad Mentoring, nuevamente les extendemos un agradecimiento por acompañarnos esta noche. Recuerden que mañana tenemos otro conversatorio sobre temas relacionados a sistemas de potencia con ETAP. E igual pueden visitar nuestras redes sociales para conocer a detalle todas las actualizaciones. Con nosotros entonces, hasta una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche. Hasta luego.